Hola muchachos, su profe Rafa Cortina y en esta ocasión vamos a seguir hablando de las sucesiones y en especial vamos a hablar de una de las clasificaciones que tiene ese tema que se llama sucesiones aritméticas. Recuerden que las sucesiones aritméticas obedecen a una diferencia que se establece entre los términos de la sucesión. Entonces, por ejemplo, y veamos, de esta forma es que se simboliza la sucesión y tenemos este ejemplo: 1, 3, 5, 7, punto suspensivo, dando a entender que se trata de una sucesión con términos ilimitados, ¿cierto? Bien, entonces nosotros nos damos cuenta, el primer término al que le llamamos A sub 1 es el número 1 y el segundo término es el 3. Notamos que hay una diferencia: 3 menos 1 da como resultado 2. El término siguiente, 5, le restamos 3, 5 menos 3 me da como resultado 2. Y 7 menos 5, la diferencia es 2. O sea que aquí tenemos una diferencia equivalente a 2. Y eso nos va a servir para definir que se trata de una sucesión aritmética. ¿Okay? Lo mismo sucede aquí. Por ejemplo, 15, 13, 11, 9, etc. Entonces, nosotros observamos el primer término, A sub 1. Bueno, aquí en este caso olvidé resaltarlo. El A sub 1 es igual a 1, el primer término de la sucesión. En este caso, el primer término de la sucesión viene siendo el número 15. Y notamos también que 13 menos 15, la diferencia es menos 2. 11 menos 13, la diferencia es menos 2. 9 menos 11, la diferencia es menos 2. Entonces nosotros tenemos aquí una diferencia equivalente a menos 2. Entonces, como sucesión son válidas ambas, y la diferencia que aquí observamos, que es 2 es positiva y aquí 2 es negativa, se debe a que esta diferencia va en aumento, ¿cierto? Pero que esta diferencia hace que la secuencia vaya disminuyendo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos de especial? Bueno, ya sabemos que el primer término que encontremos, a ese se le llama término inicial, o el primer término de la sucesión se llama A sub 1, y el término general se define a través de una secuencia que se deriva de la operación suma o resta, dependiendo de lo que vaya dándose, ¿cierto? Regularmente aquí, por ejemplo, va sumando de 2 en 2, pero la diferencia se establece de cada término con respecto al anterior. Bien, entonces si nosotros notamos una cosa, suponiendo que entonces todas sean crecientes, 1, 3, 5, 7, por ejemplo aquí, 2, 5, 8, 11. Aquí en este caso entonces la diferencia viene siendo igual: 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Bien, entonces miren lo que va a pasar. ¿Cómo definimos nosotros el término general? Es una fórmula que nos va a permitir, ¿ya?, hallar términos posteriores a este, por ejemplo al 7, o posteriores al 9, o posteriores al 11, que en su momento nosotros necesitáramos por efecto de alguna petición que nos hagan en el ejercicio que nos pidan que resolvamos, de algún tema en especial, como el crecimiento poblacional o de pronto estimaciones futuras. Bien, entonces miren qué sucede. Resulta
que nosotros tenemos en la sucesión un término 1, a sub 1, ¿cierto? Es igual a sub 1. Bien, entonces el segundo término viene siendo igual a lo que vale el primer término más esta diferencia. Por ejemplo, aquí en el caso del 2, el 2 es el término 1, ¿ya? Más la diferencia. El término 3 sería igual al término 2, que en este caso es 5, más la diferencia que es 3, ¿cierto? Entonces usted diría a sub 3 sería igual a sub 2 más la diferencia. Pero miren qué está sucediendo aquí, que a sub 2, ¿a qué es igual? A sub 2 es igual a sub 1 más la diferencia, ¿cierto? A sub 2 es a sub 1 más la diferencia, pero también la definición de a sub 3 exige que también le coloque otra vez la diferencia. Bien, en conclusión, entonces usted tendría que a sub 3 es igual a sub 1 más 2 veces la diferencia. Bien, ahora a sub 4, ¿a qué sería igual? A sub 4 sería este término aquí, el 11, ¿cierto? Sería igual al tercer término, a sub 3 más la diferencia que es 3, para que me dé 11, ¿cierto? A sub 3 es 8 más la diferencia 3. Entonces, en forma general diríamos que sería igual al término anterior, que sería a sub 3 más la diferencia. ¿Eso a qué sería igual? Resulta que a sub 3 ya vimos que es igual a sub 1 a sub 1 más 2D, pero también tenemos que sumarle este D. A sub 3 es esto que está aquí, a sub 1 más 2D más este D, ok, sería igual más D. Y en conclusión tendríamos que a sub 4 sería igual a sub 1 más 2D más D, sería 3 veces D. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a medida que vayamos avanzando, entonces tendríamos que, cuando vayamos a hallar el término n, o sea, el término general a sub n, ¿cierto? Sería igual a sub 1, ¿cierto? Porque siempre debe comenzar con el a sub 1. Y si se dan cuenta, ojo, tenemos que sumarle algo en especial. Resulta que este es el cuarto término, ¿cierto? Le suma 3 veces d. 4 y 3. 3 es una unidad menor que el término este que está aquí, que es el cuarto, ¿cierto? Ahora, al tercer término tienes que sumarle 2d, pero 2 es 1 menos que 3. Al segundo término le suma 1d, ¿cierto? Una sola vez d. Y d, o sea, una d es una unidad menos que 2. Por lo tanto, podríamos decir que, en forma general, a lo que sea el valor n le restamos 1 multiplicado por la diferencia. En forma general, y esa sería la fórmula que hace que nosotros encontremos la forma que define la secuencia de esa sucesión aritmética. Entonces, de esa manera nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, a sub n, digamos el término 18. Entonces nosotros tendríamos que decir a sub 18 es igual a sub 1, es decir, el primer término de la sucesión más, abre paréntesis, n menos 1, pero si n es el término 18, sería 18 menos 1, es decir, 17 veces la diferencia. Si el término que estamos buscando es el término 25, a sub 25 sería igual a sub 1 más, en este caso como n vale 25, entonces 25 menos 1 da 24,
es decir, el término 1 más 24 veces D. Esa sería la forma en que nosotros podíamos identificar cualquier valor numérico que queramos encontrar en una sucesión posterior a los números que ya conocemos de esa sucesión aritmética. Entonces, vamos por parte. Este es un segundo video para que nosotros demostremos de dónde sale la fórmula para hallar el término general. Entonces, espero que les haya gustado esta explicación y más adelante vamos a seguir entonces con aplicaciones para la sucesión aritmética y conseguir términos determinados, digamos en valores que en la sucesión con algunos valores que no conozcamos, pero que a través de esta fórmula los vamos a descubrir. Entonces, repito, espero que les haya gustado esta explicación y saludos a todos.